Buenas tardes amigos del Sembrador. Aquí tenemos el privilegio y la alegría nuevamente de estar otra vez con todos mis amigos y hermanos de Facebook y de YouTube. Mientras se van acercando los hermanos y los creyentes y no creyentes, le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente de acá del Sembrador salir con la semilla y esparcir la palabra de Dios. Hoy el tema que vamos a hablar es 7 puntos de lo que es la palabra de Dios. Sabiendo que la palabra de Dios hay mucho para estudiar, hay mucho más para poder explicar, para poder exponer. Es un estudio profundo, pero vamos a usar estos 7 puntos escogidos para poder de alguna manera hacer una introducción a lo importante que es la escritura de Dios en la vida de un creyente. Desde Buenos Aires, Argentina, desde Capital. Un gran abrazo a todas las iglesias, a toda mi madre, a mi hijo Fer, a todos los que están siempre presentes. Beto, gracias por siempre estar. Gracias a Templo Betel, Iglesia de Posadas Misiones, a mi querido Martín, hermanito Martín. Gracias Martín Vega y su familia. Un gran abrazo. Vamos a seguir en oración con el grupo de oración. Si tiene algún pedido, nosotros podemos de alguna manera instruirlos con la palabra, mandándole links de predicadores de sana doctrina. Así pudieran de alguna manera empezar una introducción con lo que es realmente la voluntad de Dios para con nuestras vidas como creyentes. Pero también esto va dirigido a no creyentes. El Sembrador, desde Capital, Buenos Aires. Bueno, 7 puntos con respecto a lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Un tema muy importante y, como le había dicho ya, es muy largo, hay mucho más para poder leer y exponer la palabra. Sin embargo, elegí estos 7 puntos importantes para ir haciendo una especie de introducción a vos, querido amigo del Sembrador, que querés conocer a Cristo, ¿sí? Acá te exponemos brevemente la palabra de Dios. Para eso comencé con punto número 1. ¿Se acuerdan que son 7? Punto número 1, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para una buena obra. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Después, punto número 2. Enseñanza. La enseña y alienta y da esperanza en la palabra de Dios, ¿sí? Por eso escogimos en este punto Romanos 15, versículo 4. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice el Señor Jesucristo, ¿sí? Romanos 15, 4. Porque las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto es Romanos 15, versículo 4, ¿sí? Esta palabra preciosa, tenemos que escudriñar la palabra, porque si nosotros creemos que buscamos la vida eterna, está en su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra verdad. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque dice,
con la boca se confiesa para salvación, y se cree con el corazón, amigo, hermano de Facebook. Tenemos que buscar al Señor Todopoderoso en fe y en arrepentimiento, pedirle a través de su Santo Espíritu que por sus escrituras, el Espíritu Santo nunca contradice las escrituras, sino que la confirman, ¿ok? Nos instruye, nos redarguye, nos reprende, nos enseña, ¿para qué? Para estar en justicia, o sea, no en pecado. Si el Señor Jesucristo viene a libertarnos de este mundo de tinieblas, y este mundo es pecado, desobediencia a Dios. Por causa de la desobediencia vino el pecado y por el pecado la muerte, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo nos viene a traer vida y una abundancia, vida y sabiduría y rectitud en su andar conforme a las Escrituras. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Bueno, podemos aprender algo de todo lo que está escrito en la Biblia. La historia del pueblo de Israel, de los profetas y sobre todo de la vida del Señor Jesucristo. Sus enseñanzas, su sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Todas las historias de la Biblia nos ayudan a entender mejor la fidelidad, el poder, el amor de Dios y nos alientan en nuestro andar cotidiano, en nuestro andar diario, ¿sí? Alimenta el espíritu y nos hace crecer. Punto número 3. Alimenta el espíritu y nos hace crecer. Fíjese lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, punto y coma y 8. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque para que por ella crezcáis para salvación. Desead, escúchese, a ver, la palabra de Dios es solamente para los que sirven, para los que predican, para los pastores. La palabra de Dios es para todo y cada uno de los creyentes. Por eso tenemos, por decirlo así, la necesidad, la obligación de comprarnos una Biblia, de comprarnos una Biblia y estar pendiente de lo que ésta nos instruye y nos enseña diariamente. Tenemos que estudiarla, memorizar versículos, tenemos que estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todos los hermanos, absolutamente todos, y sobre todo el que dice ser pastor, tiene que predicar leche pura, o sea, la palabra, sobre todo la palabra, tiene que primar en los discursos. Muchas veces estos discursos, aunque no nos gusten escuchar, están escritos y el Señor nos enseña, nos instruye a través de que la obediencia habremos de ser santificados. Nos santificamos por obedecer esta palabra, por seguir la voz de Dios, ¿sí? Que es por intermedio de su Hijo Jesucristo. Bueno, alimenta el espíritu y nos hace crecer la palabra, ¿no? Porque es como leche pura, espiritual, dice, no adulterada, con poca palabra de acotación. Hay muchos predicadores que hablan de su propia boca, pero de versículos bíblicos muy poquito. Utilizan un versículo bíblico chiquitito y con eso basan todas sus 2 horas de prédica. Amigo, eso es leche espiritual adulterada. Tiene que ser en su gran porcentaje escritura, leche espiritual no adulterada, o sea, literal, amigo. Bueno, ¿para qué es necesario que sea literal? ¿Para qué es necesario que aprendamos mucho de escritura? Para que crezcamos, para que en salvación, para que crezcamos y no nos seamos inmaduros como recién nacidos, ¿ok? Así tenemos que desear la leche, aunque ya estemos grandes y que creamos que estamos siendo maduros por estar mucho tiempo sentados en el culto. Sin embargo, el crecimiento lo da Dios, amigo, ¿sí? Hay frutos del Espíritu que debemos dar, que se deben manifestar en nuestra vida si andamos conforme a la voluntad de Dios. Bueno, entonces tenemos piedra de tropiezo y roca que hace caer
o sea, el versículo 8 de 1 Pedro 2 dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Fíjense lo que es tropezar en la palabra, lo que le estaba diciendo. No tropezamos porque no obedecemos la palabra literal. Lo que está escrito, escrito está. ¿Sí? Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Muchos no serán salvos, muchos creen ser salvos por ir a sentarse a un culto o a un show, porque ahora es mucho show, mucha danza, mucha griterío, mucha interrupción, mucha cosa, manifestación de la carne, cuando en realidad la manifestación del Espíritu es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Una iglesia que está en el Espíritu es ordenada. Dios es ordenado. Dios no está loco. Dios no te revuelca. Dios no te hace vomitar, ni gatear, ni reírte como loco. Eso es otro tipo de espíritu. Ojo, amigo, con ese tipo de cultos. El verdadero culto es el que prioriza la palabra de Dios. Bueno, ilumina nuestros pies. Fíjense, acaso que un salmo hermoso del 119, 105. Fíjense, lumbrera es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Qué importante que seamos obedientes a esta palabra, de que prendamos la linterna en este mundo de tinieblas, de oscuridad, en esta naturaleza caída del hombre, esta humanidad caída, ¿sí? Es necesario esta lámpara, porque estamos realmente, espiritualmente hablando, en tinieblas, amigo. Por más que haya luces, haya internet, haya IA, robots, haya colores, festivales, risas, estamos en tinieblas, espiritualmente hablando. Realmente lo importante es el reino de los cielos, que está allá arriba. Miramos las cosas de arriba, no de la tierra. Ilumina nuestros pies, dice el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Estamos en lugar oscuro en estos últimos tiempos, que se están cumpliendo profecías apocalípticas, estamos en dolores de parto, ¿sí? Aún no llega al fin, porque habrá de terremotos, pestes, hambres en todos los lugares, ¿sí? Pero aún no llega al fin. Se habrá de presentar el anticristo sentándose en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿sí? Y el que no adora a la bestia con la marca de la bestia será ejecutado, ¿sí? Pero muchos caerán en este engaño tremendo que viene sobre la humanidad. Esta tecnología no hace ni más ni menos que imitar a Dios mismo, ¿sí? Lee lectura de pensamiento, hacer robots que parecen cada vez más humanos. Están imitando a Dios, queriendo ser como Dios, sentándose en su trono. Y todas estas películas, todas estas cosas de Hollywood, niegan al Cristo. No hay nada que hable de lo que está escrito en la Biblia. La Biblia es el primer libro que se escribió en este planeta, amigo. Bueno, vamos por el punto número 5. ¿Okay? Punto número 5 dice, la palabra de Dios es eterna. Dice que qué maravilloso es este mensaje. ¿Sí? Isaías 48 dice, Isaías 48, el que tiene oído para oír, oiga lo que dice la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Piensen en eso. Este mundo entero habrá de terminarse en algún momento, a través del juicio final, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas veces se intentaron destruir la Biblia quemándola, o leyéndola en latín para que la mayoría de las personas no la entienda? Por solo el hecho de traducirla, de leerla, han sido torturados y muertos, perseguidos, destruida su familia, sus hijos, solamente por predicar o leer la Biblia, traducirla del latín
a otros idiomas entendibles para nosotros, no una lengua muerta, ¿sí? Bueno, pero no han podido destruir la palabra de Dios, no han podido, y hoy por hoy en los mismos púlpitos, por más que no se prohíba la Biblia, en otros países sí, de Arabia, en otros países de la India, en determinados países de África musulmán, está prohibida la Biblia, es cuestión de vida o muerte. Leer la Biblia, como en China también, cárcel. Bueno, pero tenemos esa gracia que todavía el Señor nos dio la palabra de Dios y podemos instruirnos, gozarnos en lo que Dios nos dice y nos instruye y nos enseña a través de su Hijo. Proverbios 35, 30, capítulo 30, versículo 5 a 6 dice: toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo de los que no le esperan. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo en los que no le esperan. Y presten atención a esto, que tiene oído para oír, que oiga. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Hay, hermanos, como en la cuestión de los testigos, en la cuestión de los mormones y los adventistas, en el caso de Ellen G. White, una de las que escribió un montón de libros adventistas, ella fue dictada por un ángel. Y en la misma Biblia dice: si un ángel del cielo os predicara otro evangelio, sea maldito, anatema. ¿Sí? Después de haber sido escrito la Biblia, han añadido tanto mormones como adventistas a través de Ellen G. White, y mormones, el libro del mormón, después de Cristo, ¿no? Fueron desobedientes. Ojo con esas sectas que no son nacidas del Espíritu y la verdad de Dios, ¿sí? Dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El que tiene oído para oír, que oiga lo que dice esta palabra tremenda. Tengan cuidado con los adventistas y los mormones. Busquen a Cristo a través de su palabra. Lean, hagan estudios. El que quien necesite conocer mejor de la palabra, hay muchos predicadores de sana doctrina: Daniel Vaz, Sugel Michelén, hay muchos más, en el cual Vernon McGee, que son de Estados Unidos, que ya no están entre nosotros, Stanley, amigo, un saludo a todos mis amigos de seguridad, ¿sí? Del edificio Virginia, mi querido hermanito, gracias por el apoyo. Siempre es tan importante en estos tiempos difíciles tener una mano ayuda, ¿sí? Un hermanito que esté con nosotros, ¿no? Qué importante. Mi amigo Martín también, Templo Betel, gracias por Cuba para Cristo, 5 AM, por todos esos hermanos tan esforzados en una realidad tan difícil como es Cuba hoy por hoy. Tengo hermanos de Venezuela también que están pasando un muy mal momento económico, se saben, por el presidente que tienen, pero en fin, una cuestión tremenda, por todos esos hermanitos que la pasan mal. Y acá en Buenos Aires también, económicamente, hay muchos hermanitos en las villas, en las cárceles, en los hospitales, viviendo una vida miserable. Necesitamos orar por ellos, necesitamos ir a predicar el Evangelio a toda criatura, ir a las plazas, salir a los hospitales, salir a las calles, amigos, a predicar el Evangelio de sana doctrina. Ya no se predica prácticamente la sana doctrina. Y bueno, voy a ir terminando, ¿sí? Presten mucha atención. Del Sembrador les mando un gran abrazo y les pido oración por esta casa, por mi mamá, por mi hijo, por mí, para que podamos seguir firmes en la fe. Bueno, también por Gaby, por todos mis amigos y amigas en la fe, por un gran abrazo también a Lidy Oliver, para todos, para su hija, que habrá de emprender un viaje a África para servir al Señor, para que tengan sabiduría y paz y gracia del Señor Jesucristo. Bueno, voy a ir terminando. Construye sobre la roca, amigo y hermano. ¿Escucha bien lo que te dije? ¿Escuchaste bien lo que te dije? Construye sobre la roca. Cuando vas a edificar tu casa,
tenés que priorizar ¿a quién? A Cristo, la roca, esa roca que Moisés golpeó en el desierto, de la cual dio agua, como la serpiente que levantó también Moisés en el desierto, la serpiente de bronce. Eso representa al Hijo de Dios, representa a Cristo, y esta roca está en nuestra vida hoy. El fundamento debe ser Cristo. Tenemos que edificar nuestra casa con este fundamento, el Señor amado. Él es primero en todas nuestras decisiones, en nuestros proyectos. Y voy terminando. Construye sobre la roca. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Seamos prudentes, amigo. Sé prudente, edifica tu casa sobre la roca, sobre Cristo. ¿Sí? ¿Para qué? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu sobre esa casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Es así, ni más ni menos, ni más ni menos. Una casa que no se edifica sobre la roca, en el cual Cristo es todo y es primero en todo en nuestras vidas, esa casa está destinada a ser una ruina, amigo. Desde el Sembrador te mandamos un saludo, gracias a todos por estar. Te pido un comentario y un me gusta en este video, y YouTube también, para que así se viralice la información y llegue sobre todo a no creyentes, para que estos conozcan que la roca es Cristo, amigo. En el nombre del Señor Jesucristo nos vemos. Adiós.